Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Cristian Enríquez, un hermano en Cristo Jesús, y en esta tarde traigo para ustedes un pequeño estudio con respecto a la palabra de Dios. Vamos a empezar a compartir lo que tenemos preparado. Ahí está. Este es el tema de hoy, la nueva criatura. Así que invito a que también tengan sus Biblias por ahí también. Eh, Quisiera hacer una introducción al tema. Bien. Y nosotros, bueno, como introducción tenía un versículo también para compartir que es 2 de Corintios. También lo vamos a mostrar para que ustedes lo puedan ver. Este es 2 de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas ellas nuevas. Todos tenemos una información en nuestras mentes, la cual manejamos según el tipo de naturaleza de esa información. ¿Ya? Tenemos pensamientos, ¿cierto? Los cuales después nos lleva a hablar según corresponden esos pensamientos y a actuar según correspondan esos pensamientos que tenemos. Es decir, hablo, pienso primero, hablo y acciono, según lo que yo crea, lo que tenga, la información que yo maneje. ¿Ya? Y tenemos dos tipos de información. Una información que es terrenal, que es natural, terrenal, y una información que es espiritual, del reino de Dios. Y lo que nos lleva entonces también a que, bueno, en 1 Corintios 15:48 dice, ¿cuál es el terrenal? También los terrenales, y ¿cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y el apóstol Pablo nos habla y nos da una corrección en nuestro entendimiento de lo que se trata esto. ¿Ya? En el texto podemos ver que nos enseña que debemos pasar de un estado a otro, de vivir en lo natural a vivir en lo sobrenatural. ¿Ya? Pero por la gracia transformadora de nuestro Señor es lo que lo tenemos que hacer, a través de un proceso. ¿Ya? Entonces, la porción bíblica que tenemos para principal en este pequeño estudio es de Efesios capítulo 4, versículo 22. Espero que también lo tengan ustedes ahí con sus Biblias. Si no, también lo pueden leer directamente, por supuesto, de la pantalla. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esos son los versículos de que nos habla el apóstol Pablo, ¿cierto? Primero despojarse, después habla de renovarse, después habla de vestirse, ¿no? Y en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cierto? Nos menciona que tenemos que despojarnos de esa forma de vivir, porque estaba viciada, ¿ya? Antes éramos movidos por las pasiones y los deseos, que estaban viciados, que eran deseos engañosos, ¿cierto? Los sueños personales, que quizás eh, las ilusiones propias también, los objetivos vanos, guiados por nuestra propia sabiduría y por nuestro propio entendimiento, como según nosotros pensábamos que vivíamos de mejor manera. Sin embargo, el Señor, al cristiano, al Hijo de Dios, les dice que esos vanos pensamientos ya no deberían mover nuestras vidas. ¿Ya? En Efesios 2:2, un poquito más atrás, un par de capítulos más atrás, Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, lo mismo que el mundo. Igual que el mundo, andábamos igual que el mundo. ¿Ya? Entonces, nos invita a dejar algo atrás, a deshacernos de algo, mejor dicho. ¿Ya? Así también debemos desprendernos de todos los pensamientos o ideas que no concuerdan con los pensamientos de Dios. Entonces podemos ver que hay que despojarse de la pasada manera de vivir. Ahí estoy compartiendo Efesios 2:2. Después le pueden poner pausa si quieren. ¿Ya? Y debemos renovarnos. Renovarse, dice. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, en sus pensamientos, en lo que pensamos hay que renovarlo, hay que tener otro entendimiento. ¿Ya? Renovar la mentalidad según la perspectiva de Dios. Lo que a Dios le parece bueno para nuestras vidas no necesariamente nosotros los aceptamos. ¿Ya? Pero, sin embargo, a mayor información de la palabra de Dios en nuestras mentes, ¿cierto? Más conocimiento, más conoceremos del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Ya? Si vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, creo que se los apunté, sí, aquí se los apunté, dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuevamente nos invita a, a renovar nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad del Señor, o de Dios, ¿cierto? Agradable y perfecta. Esa es la voluntad de nuestro Dios para nosotros, agradable y perfecta. También en Romanos 1:28 existe también una mentalidad que también es reprobada por Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus vidas, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nuestro deber como cristianos es renovar nuestra información natural por algo sobrenatural, por la información de Dios, de la palabra de Dios. Existe un momento en nuestra vida en la cual dejamos de ser lo que somos, ¿cierto? Es decir, pensar o hacer las cosas que nos dominaban, los deseos engañosos. El apóstol Pablo renunció a todo lo que era, ¿cierto?, para ganar a Cristo. Y después tenemos el tercer punto, que es debemos vestirnos, el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos en el nuevo hombre. En justicia, ¿cierto? Porque Abraham, con su fe, fue tomado por justicia. La fe de Abraham fue tomada por justicia. Nosotros también tenemos que tener esa fe para ser tomados por justicia. Y la santidad porque somos apartados para Dios en un proceso de santificación, para alcanzar, para llegar, ¿cierto? Hacia el punto, hacia la meta. ¿Mm? Adquirir esta nueva forma de pensar siempre en nosotros, poco a poco, hasta que sea parte de nuestra vida. Poco a poco. ¿No? Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados al mal. Si tenemos un pensamiento que no se condice con la voluntad de Dios, no vamos a poder obrar como cristianos. ¿Ya? El árbol bueno no da malos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Es así, dicotómico, pero es así. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir tiene que ser santa, apartada, según los pensamientos de Dios, según la información de Dios,
para que nosotros podamos agradar al Señor y también conocer su voluntad perfecta que es para nuestras vidas. ¿Ya? Si una persona, por ejemplo, o una persona nace de nuevo, eh, primero quiero compartir este versículo que me pareció bien también agregarlo, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, pero que seamos a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que busca Dios, que seamos a la imagen de Jesucristo. Ujú. Ahora sí, para ir terminando este estudio, este pequeñito estudio que estamos haciendo, dice, si una persona nace de nuevo, entonces es una nueva criatura. Esa nueva criatura crecerá más o menos en su desarrollo espiritual según el tipo de alimento que consuma. O sea, según la información que esa persona capte, ¿ya? Esa información, ¿cierto? Son las palabras, Señor, que tenga en su mente. Recuerden que mientras más palabras de Dios tengamos en nuestra mente, más conocimiento tendremos de Él y más cristianos seremos también. Entonces, si una persona nace de nuevo, esa nueva criatura crecerá más o menos en su desarrollo espiritual según el tipo de alimento o información que consumas. Mientras más palabras del Señor tenga en su mente y reflexionando en esa palabra, ¿cierto? Y aplicando esa palabra, más cristiano será. ¿Mm? Porque eh, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, perdón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es esa persona. Entonces nos define lo que pensamos, lo que creemos, es lo que nos define. Y si nosotros decimos ser cristianos, pero sin embargo no hemos dejado esas cosas, las cosas que éramos antes atrás, y no solamente en el actuar, sino que en el pensar, entonces ¿qué queda para los demás? Por eso, hermanos, yo le exhorto que usted sea esa nueva criatura, nacida nuevamente para el Señor, apartado, santo y justa ante los ojos de Dios, alimentándose de la palabra de Dios para que haya un cambio de mentalidad, un cambio de nuestros pensamientos, ¿cierto? Y es un proceso también, un proceso muy largo, donde hay un cambio, ¿cierto? Y mientras más información tengamos, más cristianos seremos. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Recuerden que eh, eh, soy Cristian Enríquez, un hermano en el Señor, no pastor ni teólogo, no, un hermano en el Señor que le gusta hablar estos temas, dirigirse a otros hermanos que también quizás se encuentran eh, de mismos intereses, ¿cierto? Y que, bueno, aquí van a estar estos videos que esperamos subir de a poquito más y más. ¿Ya? Que el Señor les bendiga mucho, que la paz del Señor y la gracia sea con ustedes. Adiós, nos vemos.